Muchas gracias por la oportunidad y este gran panel que tenemos hoy presente. Reiteramos los buenos días. Hoy el tema que nos corresponde hablar son BEPS y precios de transferencia, pero estos temas los vamos a dividir en dos bloques. Vamos a hablar primeramente de la implementación de BEPS en Panamá, cuál es su estatus, y la actualidad de precios de transferencia, cómo va precio de transferencia en la actualidad en Panamá. En ese sentido, antes de iniciar con nuestro panel, vamos a hacer una pequeña introducción de lo que se refiere BEPS o qué se refiere BEPS y las acciones que vamos a tocar. En ese sentido, como sabemos, el plan de acción BEPS se refiere a la erosión de la base imponible y traslado de beneficios, ¿verdad?, que surge como respuesta, ¿verdad?, a los países que conforman el G20 y la OCDE, ¿verdad?, a los problemas de la fiscalidad internacional, ¿verdad?, entre los que se destaca la caída o el recaudo de las administraciones tributarias como consecuencia de la planificación fiscal agresiva que se dan estas empresas multinacionales. Este plan de acción BEPS contiene 15 acciones, ¿verdad?, de las cuales 5 están ligadas directamente a precios de transferencia. Me refiero a las acciones 5, 8, 10 y 13. Estas acciones están hechas para reforzar los estándares de precios de transferencia, ¿verdad? En ese sentido, es importante que conozcamos un poquito o hagamos referencia a qué se refiere cada una de estas para poder entonces iniciar con nuestros panelistas que nos van a conversar un poquito sobre estas acciones. Con relación a la acción 5, estas se refieren a recomendaciones para combatir las prácticas tributarias perniciosas. ¿Esto qué quiere decir? Que esto se refiere a los regímenes preferenciales. De eso nos va a hablar un poquito el licenciado Raúl, referente a las modificaciones que han surgido sobre estos regímenes especiales para precios de transferencia. Con relación a la acción 8, esto se relaciona a las transacciones de intangibles, ¿no? Dado que este tipo de operaciones de transacciones intangibles son complicados o muy difíciles de valorar, ¿no? Con relación a la acción 10, esto lo que busca es alinear o asegurar que los resultados de precios de transferencia se encuentren alineados con la creación de un valor de transacción de alto riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que son atribuciones de beneficios resultantes de operaciones vinculadas, ¿verdad?, que carecen de lógica comercial o ciertos pagos o ciertos tipos de pagos que se dan entre miembros de empresas multinacionales que se utilizan para erosionar la base imponible. Y por último tenemos la acción 13, que guarda relación con la revisión de la documentación de precios de transferencia. ¿Esto qué quiere decir? Que eso guarda relación con la información que estos contribuyentes tienen que presentarles a las administraciones tributarias. Siendo así, entonces, y viendo un poquito de qué trata cada uno de estas acciones, vamos a iniciar entonces con nuestro primer bloque, con relación a la implementación de BEPS en Panamá. Y en ese sentido, licenciada Frida, que Panamá ha formado parte del marco inclusivo desde el año 2016, ¿cuáles son los avances que ha tenido Panamá en la metodología y análisis de precios de transferencia que plantean estas acciones? Bueno, muchas gracias, Luis, y quiero reiterar los buenos días nuevamente y agradecer al TAD, a los magistrados y a todos los miembros del tribunal por la invitación para estar aquí el día de hoy compartiendo con ustedes, colegas tributaristas. Sobre tu pregunta, Luis, como bien mencionas, Panamá forma parte del marco inclusivo del proyecto BEPS desde el 2016 y mucho lo hemos discutido en estos foros, en estas oportunidades de conversar. Pero nos hemos centrado tal vez mucho en lo que tiene que ver con documentación de precios de transferencia porque tal vez es el tema que más les ocupa a los contribuyentes, también a los asesores fiscales, pero me parece importante lo que mencionas en esta oportunidad de que podamos conversar un poco lo que tiene que ver con el análisis y la metodología de precios de transferencia que están abordados en las acciones 8 a 10 de precios de transferencia, 8, 9 y 10. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, ¿qué busca BEPS a través de estas acciones? Más allá de los temas de documentación, como bien les comentaba, también busca, porque históricamente hemos visto que los grupos multinacionales aprovechan estas estructuras multinacionales y las administraciones tributarias y los contribuyentes ubicados en distintas jurisdicciones se debaten dónde está la verdadera sustancia de las transacciones. Una cosa es la forma de la transacción y que se le asigne una valoración a esa forma sin que realmente haya riesgo o funciones ahí, y otra cosa es lo que realmente ocurre, ¿no? Entonces, como hay este debate y llegamos a tantas controversias precisamente porque no se podían poner de acuerdo las administraciones tributarias, los propios
contribuyentes en dónde tributar, digamos que a través del proyecto BEPS la OCDE trata de llegar a un marco común de cómo se debe hacer las asignaciones de riesgo, asignaciones de funciones y la sustancia de estas transacciones. Y a través de qué instrumentos lo hace, bueno, de unas acciones que abordan por un lado los métodos de precios de transferencia y por otro lado se abordan transacciones de precios de transferencia que vamos a ver, que les voy a explicar ahorita. Las transacciones, efectivamente, para analizar una transacción se utiliza la metodología de precios, pero no necesariamente un método es mejor que otro siempre, y puede ser que varios métodos sean aplicables a una misma transacción, dependiendo de la información disponible, del tipo de transacción, de las funciones realizadas. Entonces, bueno, para abordar primero el tema de los métodos, a través de estas acciones, BEPS aborda el método de división de beneficios, que es un método que no quiero profundizar mucho porque no es muy utilizado en Panamá y tampoco en jurisdicciones de la región, porque necesita mucha información, es más bien utilizado en la Unión Europea, donde hay más, tal vez, intercambio de información entre las partes involucradas, entre las jurisdicciones involucradas, pero lo que se hace es que se define bien cuáles son las transacciones que pueden analizarse bajo esta metodología y la forma en que debe emplearse la metodología, que es bastante compleja. Entonces, digamos que es un avance hacia un desarrollo mayor de este método y delimitación de en qué ocasiones se debe aplicar. En nuestra normativa el método existe, pero como les comento, no necesariamente se aplica, o sea que pudiera aplicarse, en caso de que se aplique, definitivamente estas nuevas directrices pueden ser aplicables. Otro tema importante son los avances respecto al método de precio comparable no controlado. En los casos que se analizan materias primas, en las jurisprudencias recientes del tribunal hemos visto que ya entramos a hablar de este tema precisamente con la aplicación del método del precio comparable no controlado. Y lo que hace un poquito las nuevas directrices es ir más allá y decir, bueno, ya que existen distintos precios a los que se pactan las materias primas, el precio en el momento de la compra, el precio en el momento de la facturación y el precio en el momento en que llega la mercancía al puerto y se liquida en aduana, entonces ¿cuál sería el precio adecuado a utilizar en el análisis? Y posteriormente, ¿cuáles son las fuentes de información confiables o cómo se debe realizar este análisis y qué es lo aceptable, ¿no? En el caso de Panamá, como bien les comento, ya estamos utilizando esta metodología, la administración tributaria está utilizando la metodología, por lo que se vuelve muy relevante empezar estas discusiones y meternos más a fondo en estos temas que no hemos tocado tanto, creo, en la práctica como en los temas de documentación, ¿no? Así es. Importante saber que ya nosotros en nuestra normativa contenemos en el artículo 762D la referencia a las guías de precios de transferencia como una, disculpen la redundancia, referencia técnica desde el 2010 y cualquiera que la sustituya. O sea que todos estos cambios que vemos en BEPS ya están, digamos que, implementados en nuestra práctica, siempre y cuando no entren en conflicto con lo que está en nuestra legislación. Entonces, todo esto que les comento, siempre y cuando no entre en conflicto, ya lo tenemos implementado y ya se está usando en la práctica por los asesores tributarios y seguramente la administración también ya lo contempla en algunos de sus análisis. Como les comentaba, no sé cuánto tiempo llevo, Luis, creo que me estoy extendiendo un poco, pero como les comentaba, también está el tema de las transacciones, que creo que es un poco más relevante aún que el tema de los métodos para nuestra aplicación práctica en Panamá. Tenemos por un lado las transacciones financieras, que fueron finalmente tenemos un capítulo de estas transacciones en las directrices de precios de transferencia. ¿Qué pasa con las transacciones financieras? Que cuando se hacen ajustes de comparabilidad es mucho más fácil tener una cuantificación de esas diferencias porque como estamos hablando de transacciones financieras en el mercado existen diferentes tasas premiums que ya están calculados. Entonces es muy fácil justificar un ajuste en este tipo de transacciones y por lo tanto había muchas discrepancias entre una jurisdicción y otra porque de este lado es lo que más me conviene y de este lado también es lo que más me conviene. Entonces ahorita estas nuevas directrices primero establecen, bueno, primero que nada es necesario este préstamo y esto es importante considerarlo porque si tenemos leyes de sustancia sobre forma pudiéramos cuestionar incluso la existencia de este préstamo. No es el caso, pero ya que se está discutiendo puede ser que podamos, ya está contenido en las directrices que ya están digamos como en ejecución para nosotros y puede ser que entre en vigencia también una norma de sustancia sobre forma, lo que puede hacer que esto entre en vigencia, ¿no? También está el tema de cómo se analizan las transacciones. Si estamos hablando de un préstamo a través de una tesorería centralizada no es lo mismo porque esa entidad lo que realmente hace es agrupar todos los flujos
de distintas miembros del grupo y no realmente es que tenga un riesgo grande y por lo tanto la tasa no debería ser tan elevada como un préstamo que es una inversión hacia otra filial de la empresa y que realmente conlleva un riesgo. Entonces todo esto ya está redactado en las directrices, ya se está poniendo en práctica. Entonces es muy interesante que entremos en esas discusiones también, ¿no? Probablemente empecemos a ver casos que tengan que ver con el sector bancario o transacciones financieras más complejas. Y ya por último, para no extenderme más, está el tema de los servicios, que es un tema muy importante para Panamá, porque tenemos un sector de servicios importante, y esto ha tenido mucho efecto en el régimen SEM, por ejemplo, ya que en las nuevas directrices se establece una tasa para servicios de bajo valor, por ejemplo, administrativos o de este tipo, que es de 5%. Nuestra norma no permite esto, que haya una tasa fija, sino que se refiere directamente a la metodología de precios de transferencia y tenemos que seguir con el análisis del rango de valores de mercado, buscar comparables, pero en la práctica realmente es muy difícil que ese rango inicie por un valor superior a 5%, por lo que digamos que ahí estamos alineados en cuanto a este criterio del 5% para servicios de bajo valor. Bueno, vemos que se está avanzando bastante en el tema de la implementación BEPS en Panamá desde el 2016 a la fecha. En ese sentido, ¿cuál es el estatus con base a la acción 13, el tema de la documentación que se presenta en la Administración Tributaria, Estefanía? ¿Cuál es el estatus de la implementación de esta acción, verdad, sobre la documentación que se presenta de precios de transferencia a la Administración? Claro que sí. Buenos días a todos. Muchas gracias al Tribunal Administrativo Tributario por la invitación. Y bueno, empiezo explicando un poquito el punto en que nos encontramos en este momento respecto a la acción 13 y al Country by Country Report, que es el reporte país por país. En este momento la autoridad y específicamente el Departamento de Precios de Transferencia se encuentra utilizándolo como una medida de consulta, una herramienta de consulta, tal como nos lo establece la OCDE, la acción 13, solamente puede ser usado de esta manera. No podemos usarlo como base o prueba para apertura de auditorías. Hasta el momento, lo que se ha hecho en la práctica es revisar el reporte país por país conjunto con la información que nos suministra el contribuyente en el estudio de precio de transferencia y en la información relativa al grupo empresarial para poder tener un mayor entendimiento del papel que juega esta empresa que está ubicada en Panamá en el grupo multinacional y poder tener también mayor entendimiento de la actividad y el objeto, porque esta empresa fue creada en Panamá, cuál es la sustancia que tiene la empresa creada en Panamá. Y bueno, siempre haciendo uso debido a través de los manuales que manejamos dentro del departamento. Respecto a la acción 5, que más adelante hablará el licenciado Casati, también es importante mencionar que a lo largo de todo el año 2023 hemos realizado visitas informativas a distintas empresas establecidas en regímenes especiales como son en Zona Libre de Colón, Agencia de Panamá Pacífico, Ciudad del Saber y las empresas que pertenecen al sede de empresas multinacionales SEM. A la vez hemos intercambiado información con estas direcciones y con aduana sobre la información que las empresas le presentan a ellos y lo que nosotros nos percatamos y vemos en las visitas. Estas visitas han sido súper productivas porque una cosa es lo que está en papel y otra cosa es lo que uno ve cuando uno va a hacer la visita o la operación real de la empresa. Nos hemos llevado en las visitas algunas sorpresas, a veces en empresas que están ubicadas en zonas económicas especiales y no tienen una operación activa. Bueno, se justifica, ellos nos presentan toda la información y también se intercambia la información con la oficina de empresas multinacionales, donde por cosas de la pandemia, pues ellos no han podido tener una actividad per se. Sin embargo, estas visitas nos dan la oportunidad de nosotros saber la operación real del contribuyente. También hemos podido ver en otras empresas que tienen una planilla extensa, que realmente hay una operación consolidada. Entonces, ha sido de mucho provecho para la implementación de la acción 5. Definitivamente vamos a seguir realizando este tipo de visitas. Cuando las anunciamos, los contribuyentes se asustan un poco porque piensan como que, me van a auditar o es una inspección de qué tipo. Y no, es simplemente una visita informativa. Nosotros no le vamos a pedir mayor documentación, no es que están en un proceso de auditoría, sino que queremos entender un poquito la operación de la compañía en Panamá. Y esto es parte de lo que nos hablan en la acción 5 sobre la transparencia y la sustancia, ¿no? Entonces, bueno, para el próximo año vamos a seguir trabajando en las inspecciones, vamos a seguir intercambiando información con las diferentes direcciones a fin de poder recaudar mayor información y así tener un mayor entendimiento de todos los contribuyentes que están ubicados en las zonas económicas especiales.
Bien, muchas gracias, Stephanie. En esa línea, Raúl, referente a la acción 5, vemos lo que está haciendo la Administración Tributaria con relación a estos regímenes especiales. Con base en esa línea de la acción 5, ¿cuáles han sido las modificaciones a los regímenes y regímenes especiales y la práctica que se da localmente sobre esos regímenes que impactan los precios de transferencia? Sí, quiero reiterar los buenos días y agradecer al Tribunal Administrativo Tributario por la invitación, a sus magistrados, pues a todos los presentes. Es un placer estar compartiendo con ustedes la mañana de hoy. Pues antes de entrar a conversarte directamente sobre los avances en la implementación de la acción 5, pues recordar un poquito que las 15 acciones de BEPS descansan sobre 3 pilares fundamentales. El primer pilar es pues la coherencia, y es que los sistemas tributarios estén alineados, tratar de eliminar las diferencias en los sistemas tributarios. El siguiente pilar podríamos decir que es la sustancia, y que busca nada más y nada menos que garantizar que los resultados en materia de precio de transferencia estén alineados con la asignación de valor, que sea real, que sea sustancial. Y pues el último principio pues es la transparencia y la certeza. Y este principio pues busca garantizar que esté la información disponible y que ésta pueda ser intercambiada. Aquí surge un gran reto, como aquí nos comentaba la licenciada Estefanía, pues las administraciones tienen que prepararse y contar con la información en el tiempo adecuado para que pueda ser intercambiada, y a futuro pues tener en cuenta la planificación de las opiniones fiscales que pudiesen ser vinculantes, el tax ruling, porque esto también pudiese ser objeto de intercambio. Así que es un acto de planificación desde antes de emitir las consultas vinculantes, teniendo en cuenta que esto pudiese ser a futuro intercambiado. Y pues todos estos pilares no buscan nada más y nada menos que garantizar que los sistemas tributarios sean transparentes y que cuenten con los mecanismos para determinar que en el lugar en donde se están asignando los beneficios es consistente con el lugar en donde se está haciendo la creación de valor. Este es el lugar en donde se tiene que asignar pues el beneficio. Y la acción 5 de BEPS, ya entrando directamente en la acción 5 de BEPS, que busca pues evitar las prácticas perniciosas, tiene en cuenta 2 de estos grandes pilares que les he comentado: la transparencia y la sustancia. La principal preocupación, pues al momento que se establece esta acción, era el uso de estos regímenes fiscales para asignar de forma artificial beneficios sin contar con la sustancia ni la transparencia necesaria. Por eso que la implementación de la acción 5 en Panamá se da con la incorporación de la obligación de materia de precio de transferencia para todas las personas, llámese multinacionales, que estén beneficiadas con un régimen fiscal especial, entendiendo que no solo estamos hablando de las zonas francas y las zonas libres, hay regímenes, por ejemplo, los llamados call centers, todo régimen fiscal especial. Y pues esta norma nace producto directamente de la acción 5. La acción 5 está entonces más direccionada a las acciones de los estados y no hacia las acciones de las multinacionales. Y pues el estado tendrá la responsabilidad, primariamente tuvo la responsabilidad pues de regularlo, y ahora tiene la responsabilidad pues de auditar de que se esté cumpliendo con los criterios de sustancia y tener la capacidad de compartir la información. La acción 5 es una acción que te permite pues verificar si el sistema en el que estamos, el sistema fiscal especial, es nocivo o es sustancial. Básicamente eso. Y pues en la acción 5 se establecen una serie de criterios para determinar esto. Y yo me permití listar solo algunos por materia de tiempo. Tengo 7 minutos, no sé cómo voy. Uno, la existencia de nula o baja tributación. El primer elemento que analiza la acción 5. 2, beneficios otorgados que no estén disponibles para la economía doméstica. 3, la falta de transparencia. 4, la ausencia de un intercambio de información respecto al régimen fiscal especial. Y en conjunto con estos 4 elementos primarios, hay 8 más, pero que básicamente los resumo en que buscan generar un resultado que determine que no se esté utilizando el régimen fiscal para asignar artificialmente beneficios. En Panamá, no sé cómo voy de tiempo, Luis. Minutito. Pero en Panamá se establecieron sendas leyes en el año 2018, fue la ley 52 del 2018 que crea pues la obligación para los call centers, lo llamamos call center, la ley 57 del 2018 para CEN, y la ley 69 pues que crea la obligación para todas las transacciones que se generen con una zona franca, entre zona franca, el doméstica o al exterior.
Y pues con esta obligación se elimina este intercambio de opiniones que existía entre las autoridades y el contribuyente respecto a que si le asistía o no la obligación, teniendo en cuenta si había algún nexo como el impuesto complementario. Aquí dice, realiza la transacción, estás obligado. Surge una serie de pues, responsabilidades para las zonas económicas especiales. Se me acabó el tiempo, pero nosotros como abogados siempre buscamos que se cuente con la documentación necesaria que pruebe en dónde está la función, en dónde están los riesgos. Como la licenciada Estefanía me sucede mucho que muchas veces inclusive los contratos en donde sociedades que prestan servicios intragrupo no coinciden con la actividad que están llevando adelante. Cosas tan básicas como esas, en donde hay intangibles y en donde ni siquiera en el contrato me dice quién es el dueño del intangible y cómo se determina el valor. Entonces, pues a las multinacionales les corresponde contar con todo el material sustento que pueda determinar a dónde se asignan las funciones, a dónde se asigna el riesgo y pues contar con estudios de precio de transferencia hechos por profesionales aquí como la compañera que cuenten con un análisis funcional robusto. Así que, bueno, se me acabó el tiempo. Sí, no. con eso, me quedo con eso, Raúl. Con esto cerramos el primer bloque, el tema de la implementación de BEPS Panamá, para iniciar inmediatamente con la actualidad de precios de transferencia en Panamá. En ese sentido, en antes, Frida, hablaste de jurisprudencia, fallos del tribunal, de la cual han hecho referencia a ajustes, comparables, etcétera. En ese sentido, ¿qué aspecto vale la pena resaltar de la jurisprudencia reciente del tribunal? Bueno, Luis, cuando hablamos de precios de transferencia es importante que distingamos entre dos cumplimientos o incumplimientos que pueden ocurrir, ¿no? Por un lado está el tema de las obligaciones formales, que son el estudio, como bien estábamos hablando ahorita, el estudio, la documentación del grupo empresarial, el reporte país por país. Y por otro lado tenemos también los temas que tienen o de fondo o materiales, las obligaciones materiales de los contribuyentes, que es el cumplimiento con el principio de libre competencia o con el valor de mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que podemos tener, por supuesto, resoluciones de la Administración Tributaria por multas por incumplimiento en los deberes formales y también tenemos las resoluciones de liquidaciones adicionales por incumplimiento con el principio de libre competencia. Cuando hablamos primero de los fallos, estos que tienen que ver con las obligaciones formales, ha pasado algo muy interesante, que sí, tenemos las resoluciones de la administración, pero empezamos a tener discusiones cuando esto empezó a salir en el año 2016, 2015, cuando empezaron las primeras resoluciones de multas y las primeras resoluciones de liquidaciones adicionales. Vemos que empieza el debate sobre el ámbito de aplicación de la norma, que es el primer tema que se debatió y que es un tema que a mi juicio sigue abierto porque no se ha cerrado del todo a pesar de la implementación del artículo 762L, que es el tema del impuesto complementario que ha surgido y que el tema de la fuente extranjera, que si soy 100% de fuente extranjera me aplica, exacto, si pago impuesto complementario nada más. Este tema se ha vuelto muy interesante, hay criterios encontrados. Ese es uno de los temas que más se ha discutido dentro de esto y que creo que todavía vale la pena reflexionarlo un poco más porque no estamos cuestionando qué pasa con un contribuyente que tiene operaciones interiores y paga renta y ese sí paga impuesto complementario y no se cuestiona. O sea que no estamos discutiendo el tema del impuesto complementario, estamos discutiendo el tema de la fuente extranjera cuando debemos entrar a discutir el impuesto complementario en sí. Otro tema que es importante que hemos visto recientemente, el tema de la estabilidad jurídica, que también ha sido un tema que hemos debatido mucho recientemente y también falta también por debatir un poco más ese tema. Y ya para hablar un poquito de los temas de fondo, que empezaron los fallos del tribunal en el 2017, primero empezamos a ver temas un poco más tal vez básicos, tanto por el desarrollo de la administración tributaria, como en ese momento los análisis que se hacían tal vez eran un poco más superfluos que los que se hacen hoy en día. Veíamos temas de comparables, que si una era comparable o no, y entrábamos a debatir las comparables en sí, una por una. Ahorita ya estamos viendo un poco más de criterios más profundos de qué realmente constituye el análisis de comparabilidad, qué realmente hace que un método sea adecuado. Ya estamos entrando en esos debates y recientemente conversábamos un poco, hemos tenido ya fallos cuando me refiero a liquidaciones, ahorita me refiero a los temas de fondo, ¿no? En industrias alimentarias, en distribución de electrónicos hemos tenido varios fallos también de ese tema. Hemos visto en la industria, en el sector petrolero y recientemente en una multinacional bananera. Y realmente son fallos importantes los últimos que hemos visto. O sea, estamos hablando de millones de balboas, ajustes de más de 20 millones y posteriormente impuesto a pagar
que pueden llegar hasta los 14 millones de balboas, que para nosotros es relevante considerando el tamaño de la economía y de las empresas. Y los temas que vemos, vamos a decir reiteradamente, creo que un tema muy importante es el tema de los ajustes a la comparabilidad. Creo que ese tema no se le ha puesto suficiente importancia en los estudios y creo que la administración ha reiterado en varias ocasiones y también el tribunal que para que un ajuste sea aceptable, primero tiene que mejorar la comparabilidad. Ese es un tema que no se está demostrando. Muchas veces se hacen ajustes que son para mostrar lo que hubiera ocurrido si no hubieran pasado situaciones excepcionales, pero no están demostrando cómo soy diferente a las empresas que seleccioné como comparables. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer, no el análisis de qué hubiera ocurrido si todo me hubiera salido bien en este periodo. Es el análisis de cómo o qué fue lo que me salió distinto a las comparables. Si las comparables tuvieron los mismos efectos de sequía o de vientos o tuvieron las mismas situaciones de paro laboral o lo que sea, no tengo que hacer un ajuste necesariamente o puede ser en mayor cuantía que si me llevo a mí a una situación perfecta que no es realista y no es comparable con el rango de precio de mercado, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas. El otro tema es la confiabilidad de la información utilizada en esos ajustes. También se ha cuestionado de dónde proviene, es auditada, proviene de los estados financieros, es de fuentes confiables, porque a veces utilizamos también recursos de terceros, bases de datos. Son confiables, realmente la información que está ahí es la información verídica, está verificada por los auditores, por el contribuyente. Eso también es algo que se ha visto en reiteradas ocasiones. Y recientemente, la verdad me ha alegrado mucho ver el primer análisis del precio comparable no controlado, que es lo que estábamos hablando hace un momento. Y ya entramos a ver cómo la administración cambia el método seleccionado por el contribuyente, que es un método de margen, para utilizar por primera vez el precio comparable no controlado y hacer una comparación del precio específicamente del producto commodity, en este caso el banano, con el precio de referencia de mercado. En este caso, pues, no funcionó porque tal vez el comparable utilizado no era el adecuado o tenía algunas debilidades que pudieran ser discutibles incluso, pero en este caso no se aplicó. Pero es interesante ver que ya estamos yendo hacia esa discusión y estamos viendo cosas mucho más de fondo, ¿no? Interesante. Raúl, ¿quisieras agregar algo adicional con relación a lo que establece Frida? Perfecto. Stephanie, por parte de la administración, el punto de vista que quieres agregar o dejar al público en general con relación a lo más relevante, ¿no?, en materia de precio de transferencia. Sí, definitivamente creo que es importante hacer antes de entrar a los aspectos relevantes que como autoridad tributaria hemos tenido la oportunidad de percatarnos en la práctica, hacer un pequeño repaso por las obligaciones de la información que deben reportar los contribuyentes a la autoridad tributaria. Y es que tenemos, bueno, principalmente el informe de precios de transferencias, el cual está regulado en el artículo 762I del Código Fiscal y establece que todas las empresas que mantienen operaciones con partes relacionadas tienen la obligación de presentar el informe de precio de transferencia dentro de los 6 meses siguientes al cierre de su periodo fiscal. Este mismo artículo nos establece las multas en caso de incumplimiento, la cual sería por el 1% del valor del total de las operaciones declaradas. También tenemos lo que es la obligación de la presentación del estudio de precio de transferencia y la información relativa al grupo empresarial. Este documento sí es a requerimiento. Si la autoridad tributaria se lo solicita, ahí es donde el contribuyente tiene la obligación de presentarlo y el término que se les da mediante nota es de 45 días hábiles para la presentación del mismo. En caso de incumplimiento, el artículo 756 del Código Fiscal nos establece la multa de 1.000 a 5.000 y en caso de reincidencia de 5.000 a 10.000 $. También el artículo 390 del 25 de octubre del 2016 nos reglamenta en el artículo 10 y 11 cuáles son los requisitos, cuál es la documentación que debe ser presentada en este documento. Y doy el repaso para entrar a detalle de las fallas que estamos viendo como autoridad tributaria, de los percances que vemos. Hemos reiterado la información en distintos congresos y webinars que hemos hecho, pero creo que siempre es importante pues explicarle al contribuyente cómo la información debe ser presentada. Hemos notado muchas veces que por cumplir con el término de los 45 días se presenta la información y de repente no viene completa. O no viene con su estructura detallada y su explicación y sus documentos de soporte de dónde salen los análisis, por ejemplo.
Y ahí hay un fallo, porque muchas veces cuando el auditor entra a revisar la documentación, dice, bueno, es que no me presentó esto, ¿sabes qué? La documentación no está completa, no tengo un entendimiento de cuál es la operación real de la compañía, y empieza a pedir la documentación, se abre un proceso de auditoría que muchas veces no prospera, porque cuando el contribuyente presenta la documentación que se le pidió desde el estudio, nos damos cuenta de que en efecto pues, hay una justificación quizás para el tema de la pérdida, o entendemos de dónde salieron los ajustes de comparabilidad, el soporte. Entonces, y allí, bueno, ya el contribuyente entró en un proceso de auditoría, nosotros también abrimos un expediente, empezamos a hacer todo el estudio, cuando en realidad no era un contribuyente candidato a un proceso de auditoría, pero era porque no teníamos la información completa. Adicional a esto, hemos notado mucha incongruencia en lo que es el informe de precios de transferencia 9, formulario 930, y lo declarado en la declaración jurada de renta. Muchas veces hay diferencias en los montos injustificadas. Aparte de esto, también vemos incongruencia en el informe versus el estudio. Todas estas cosas es importante que el contribuyente, los asesores fiscales lo tomen en cuenta al momento de la preparación de la documentación, porque son incongruencias que al auditor le llaman una alerta roja. Pero ¿por qué esta diferencia? ¿Por qué no me lo explican? Bueno, de repente en el estudio tuvieron la oportunidad de explicármelo y no me lo dijeron. Entonces allí es cuando entra la solicitud adicional de información. Sobre el estudio de precio de transferencia y el archivo maestro, hemos notado, por ejemplo, de que muchas veces cuando en el punto número 10 y 11 del artículo 11 nos menciona que deben especificar y detallar si el grupo pasó por una reestructuración. A veces no lo detallan, simplemente obvian ese punto porque dicen, bueno, no les aplica, no pasó por una reestructuración, pero lo obvian. Entonces, al auditor recibir la documentación y ver que lo obvian y dice, bueno, pero ¿pasó o no pasó por una reestructuración? Claro. Es importante que si no pasó por una reestructuración, así son 3 líneas, 2 líneas, lo detallen en el estudio. Si tuvieron transferencias de intangibles, lo mismo. Muchas veces no les aplica, está bien, pero lo deben mencionar. El artículo, por ejemplo, punto número 11, no aplica, no tuvimos transferencias de intangibles. Mencionarlo. Toda la documentación debe venir en español, debe venir impresa y debe venir en CD-ROOM. Sé que todavía lo del CD-ROOM es un tema un poquito controversial. Es lo más controversial. Como autoridad tributaria estamos trabajando en actualizarnos con la tecnología, crear los mecanismos internos para poder hacer la revisión de UCB y esperamos llegar ahí en los próximos meses. Sin embargo, todavía estamos en el punto del CD-ROOM y es necesario que cumplamos con el CD-ROOM, por favor. Adicional a esto, bueno, los estados financieros, cuando es en el estudio de precio de transferencia, deben ir con sus notas explicativas. Esto también es importante porque si no, pues no vamos a tener un mayor entendimiento de qué es lo que nos están poniendo en el estado financiero. Cuando es el archivo maestro, sí, no hay problema con que nos presenten pues, el estado financiero sin las notas. La idea de nosotros y como autoridad tributaria nunca es multar al contribuyente ni que las obligaciones sean cumplidas a razón de multas, obtener, por ejemplo, a veces en los estudios no nos presentan la documentación, se abre un proceso de auditoría, le pedimos la documentación al contribuyente, no la presenta. Corresponde una multa. Nuestra intención no es esa. Nuestra intención en realidad es contar con la información de los contribuyentes, poder tener un mayor análisis de la operación real del contribuyente y sobre todo, al momento en que venga el intercambio de información, cumplir con los estándares internacionales y poder proporcionarle la información a las jurisdicciones que nos la están solicitando. Ya hemos visto en la práctica, con las consultas vinculantes, nos pasó un caso de que nos pidieron la información, la teníamos. Hay un proceso de auditoría, teníamos toda la información de los hallazgos y se les proporcionó al Departamento de Intercambio de Información y ellos la proporcionaron a la jurisdicción que le estaba solicitando. Excelente. Entonces, es importante contar con esto. Al final del día, es nuestra representación como país. Entonces, si no tenemos el apoyo de los contribuyentes, asesores fiscales con la información, lamentablemente no vamos a poder llegar a los estándares y a las reglamentaciones de la OCDE y reglamentaciones internacionales y nacionales que hemos implementado al final del día. Son muy buenas, pero si no las cumplimos, pues lamentablemente en la práctica no estaríamos haciendo lo que debemos. Entonces, incitamos siempre a los contribuyentes y a los asesores a que presenten la documentación. Si tienen consultas, si no están seguros, nuestros canales de comunicación siempre se mantienen
a la disposición de todos para que, por ejemplo, muchas veces el contribuyente va con el estudio y nos hacen las preguntas y no, lo debe presentar de esta manera, lo guiamos. Hay veces que son contribuyentes pequeños dentro de todo y nunca han tenido que hacer un estudio. Entonces, como que, bueno, de repente a quién contacto, a quién no contacto, cómo funciona esto, dónde presento el recurso, si quiero presentar un recurso. Nosotros siempre estamos a la disposición de guiarlos y de que puedan cumplir con las obligaciones. Al final del día, el objeto o el objetivo de la autoridad tributaria es de que las obligaciones sean cumplidas de manera voluntaria. Gracias. Claro. Interesante esos aspectos relevantes sobre la documentación y el cumplimiento que deben tener estos contribuyentes con la administración tributaria. Pasando a otro tema, Raúl, ¿cuáles serían entonces estas perspectivas a futuro en materia de precios de transferencia? Para ir culminando. Sí. Bueno, ¿se escucha? Sí, sí, claro. Sí, en materia de precio de transferencia, pues a futuro se ve un fortalecimiento en la aplicación de las normas. Vemos, obviamente, va a haber un aumento en las auditorías y va a haber una mejora en los análisis, es lo que preveo. Algunos colegas me decían cuando estaba por salir Pilar 2 de que probablemente iba a ser el fin de la era de precios de transferencia. Yo se le decía al contrario, pues ahora es donde se va a fortalecer la aplicación de los precios de transferencia y va a estar más custodiado efectivamente a dónde estamos asignando la ganancia para poder entonces determinar si hay una recaudación que se ajusta de acuerdo a muchos fiscos que sienten que su recaudación no está siendo justa. Una parte que está un poco débil, que siento que va a ser objeto de análisis más profundos o análisis más robustos, es la parte que tiene que ver con el análisis de las operaciones financieras. Y hace un poco, más o menos, Frida nos hablaba de eso un poco. Y pues son análisis que tendrán que adentrarse, a mi concepto, a futuro, en no solo verificar la tasa aplicable, sino analizar temas como nos decía Frida, ¿es o no necesario el préstamo? Otro segundo elemento que es indispensable analizar es la situación de riesgo de esa persona. ¿Cuál es la calificación de riesgo que tienes para tú asumir un préstamo de X naturaleza? ¿Y cuál es tu capacidad de pago? Entonces, todos estos elementos, en un análisis bien hecho, deben coadyuvar para determinar si estamos frente a una tasa no solo de libre mercado, sino una tasa aplicable a esa persona que está recibiendo el préstamo. Y también nos va a coadyuvar en verificar si los comparables que estoy utilizando son los más adecuados. Creo que pues, los análisis, hasta ahora las controversias han sido tradicionalmente sobre temas de comparables y sobre temas de asignación de métodos, pero creo que a futuro pues los fiscos, Panamá sé que es el caso, van a estar en una situación en donde van a poder contar con los mecanismos para evaluar pues que operaciones financieras estén cumpliendo no solo con la asignación de la tasa, sino con una funcionalidad y con una evaluación correcta. Sí, ya para concluir, Frida, algunas conclusiones con relación al tema que abordamos el día de hoy. Una conclusión cada uno para concluir el tema, para entonces iniciar el periodo de preguntas y respuestas de los asistentes. Bueno, muy brevemente creo que me voy un poquito por el lado, algo que mencionabas ahorita, Raúl, el tema del pilar 1 y 2, el tema de la economía digital, creo que es uno de los temas que ahorita se tienen que discutir más también en la línea con precios de transferencia, porque como bien mencionas, ahora que va a haber una tasa mínima por jurisdicción, primero va el análisis de precios de transferencia para ver cuánto se va a pagar, cuánto realmente se paga, y entonces eso va a ayudar también de repente si una jurisdicción o otra estaba mal, ahora puede elevarse la tasa. Entonces va a ser utilizado los precios de transferencia como parte de la estructuración de los grupos multinacionales, probablemente con políticas mucho más claras de precios de transferencia, porque va a ser conveniente para ellos tener una mejor idea de en cuánto va a resultar la tasa final jurisdiccional, ¿no? Otros temas importantes, creo que precios de transferencia ha servido para ver también cosas en esta implementación de BEPS, en los temas que tenemos de intercambio, que también estaba comentando ahorita la licenciada Rocha. Estamos viendo que precios de transferencia ha servido para identificar cosas que no podíamos ver de otra manera a través de los regímenes especiales o de otros temas que tal vez tenemos que fortalecer. Y por lo tanto es importante que esperamos que se continúe con este trabajo que se ha hecho en precios de transferencia y tributación internacional.
y se siga fortaleciendo el análisis, las auditorías, porque creo que eso es importante también para mantener nuestra competitividad y cómo nos ven también los otros países que son parte del marco inclusivo de este proyecto y en general de las discusiones a nivel internacional, ¿no? Creo que esas son algunas de las cosas más relevantes. Sí. Raúl, Stephanie, ¿alguna conclusión? Sí, bueno, para concluir y de igual manera agregar uno de lo que nos hemos percatado al momento de la revisión de los estudios, es al momento de la elección o el análisis de la comparabilidad, hay veces que nos establecen, por ejemplo, el artículo, el servicio, precio con la parte independiente y precio con la parte relacionada en un cuadro en Excel o un pequeño detalle. Es importante que nos respalden ese análisis a través, y a veces no le dice específicamente el artículo 10 y 11, pero pues se entiende a través de facturas, proformas o análisis financieros que soporten de dónde salió ese análisis, por qué se hizo de esa manera y sobre todo saber que es un análisis o los precios que nos lo están manifestando en un cuadro, pues son precios reales y que realmente sí hubo una investigación y que la información suministrada es real. Aparte de eso, también creo que es importante destacar que a veces, y quizás porque esta parte es más como sencilla, en la operación, actividades, historia del grupo o de la empresa, no nos ponen mucha información, entonces no logramos entender a cabalidad cuál es el objetivo o la actividad económica que conlleva esa empresa en Panamá. Y para concluir, bueno, como siempre, nos mantenemos a la disposición de todos por si tienen algunas consultas y sobre todo sobre si, por ejemplo, el tema de los términos, a veces las personas se confunden con los términos que son días calendarios, días hábiles, pues siempre estamos a la disposición de ustedes y hasta nosotros les ayudamos contando los términos para que estén claros de cuándo tienen que presentar sus obligaciones y cuándo pues es el vencimiento, y lo invitamos a hacer la revisión del informe 930 con tiempo antes de que se les venza los 6 meses de presentación, porque el informe no permite rectificativa, no permite modificación. Una vez se presenta, se toma como presentado y hay veces que hay equivocaciones en el periodo fiscal, hay equivocaciones, se le quedó alguna operación por fuera del informe. Entonces, allí, pues, lo que corresponde es solicitar la tecnología que elimine el informe y subir uno completamente nuevo, pero si ya está fuera de los 6 meses, va a quedar como si el contribuyente presentó fuera del término e incumplió. Entonces, bueno, los invitamos a que se haga la revisión de la documentación con tiempo mientras están en el término antes de presentarla y así cumplir a cabalidad. Sí, gracias Stephanie. Con eso concluimos y vamos a pasar al periodo de preguntas por parte del público. Tenemos una aquí para Frida. ¿Cuáles son los tipos de operaciones vinculadas al exterior? ¿Serán las compras y los pagos al exterior? ¿Cuál es el beneficio al declarar el precio de transferencia? Ok, bueno, las transacciones son todo tipo de transacción. Puede ser servicio, compra, venta, transferencia de activos intangibles, pago de regalías, pago de intereses, cualquier transacción que se les pueda ocurrir, todo flujo que haya, prestación de servicios, aunque no haya sido declarado, pero ocurrió, eso tiene que ser declarado, tiene que ser valorado, o sea que es cualquier tipo de transacción o intercambio que haya entre las dos empresas asociadas. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál es el beneficio de reportar el precio? ¿Cuál es el beneficio al declarar el precio de transferencia? Bueno, no es necesariamente que haya un beneficio en este caso. Hay beneficios si está el precio de mercado, digamos que estamos cumpliendo con la normativa. No hay, obviamente hay costos de cumplimiento, pero los costos de cumplimiento son muy superiores a los costos de cumplimiento. Estamos hablando de una multa del 1% de las transacciones y agregadas, que incluye ingresos, más costos, más gastos. Entonces, al final de cuentas, en estos grupos multinacionales eso puede llegar a ser una suma relevante, en muchos casos cientos de miles de balboas, por lo menos decenas de miles. Entonces, un costo de cumplimiento no es tanto como el costo de incumplir. Exacto. Eso hay que considerarlo. El beneficio, bueno, saber cómo estoy en cada país, porque realmente soy un grupo multinacional, si tengo una política bien dispuesta, yo puedo hacer ahorros fiscales en los países, yo nada más tengo que asegurar una tasa suficiente para cumplir con lo que me establece la normativa en una jurisdicción. No necesariamente tengo que asignar toda la utilidad a la jurisdicción donde más se paga impuestos. Entonces, ese análisis nos ayuda también a saber cómo estamos a nivel de grupo y qué estrategias nos convienen más. Claro.
Esta va para Stephanie. ¿Admite rectificación el informe de precios de transferencia? Ya lo Si dije. es así, ¿qué tiempo se da para rectificar? Sí, bueno, ya respondimos la pregunta antes de que llegara, pero no se preocupe. Bueno, como mencioné, en efecto, no admite rectificativa, no se puede modificar tampoco. Entonces, lo que conlleva o el paso a seguir al momento de que realmente la información tenga que modificarse es una anulación junto con el equipo de tecnología. Una vez ellos anulen, en el ITAX no queda rastro de que se presentó en algún momento por primera vez. Se elimina y se toma como si nunca se ha presentado y al contribuyente le toca subir nuevamente el informe. Por eso hacemos hincapié en que, esta revisión de la documentación, la información que se presenta debe hacerse antes de que se venzan los 6 meses, cosa de que si el contribuyente tiene que volver a subir a la plataforma el documento, lo haga dentro de los 6 meses. Dentro de los 6 meses. Muchas veces verificamos, cuando estamos justo en la última semana para las personas, los contribuyentes que tienen periodo fiscal normal, cuando estamos en la última semana de junio, ahí está todo el mundo subiendo el informe de 930, se percatan de errores y necesitamos que lo eliminen ya. Y nosotros, bueno, hacemos todo lo que está en nuestras manos, trabajamos con el equipo de tecnología y decimos, están en término, si por favor nos pueden ayudar a tratar de eliminar el informe lo más rápido posible, y el tiempo que ellos por lo menos toman es de alrededor de 2 días en eliminar el informe. Por aquí hay una pregunta Sí. creo que general. Pues Dice, para corran. mitigar la entrega del estudio de precios de transferencia incompleto, ¿sería recomendable modificar la ley y solicitar el estudio en conjunto con el formulario 930? Disculpa, Sí. el Ajá. inicio creo que no te escuchó escuché. Ok, dice, para mitigar la entrega del estudio de precios de ya. transferencia incompleto, ¿sería recomendable modificar la ley y solicitar el estudio en conjunto con el formulario 930? Como es una pregunta como que general. No sé si- Bueno, en mi opinión, digo, hay un tema, lo que pasa con precios de transferencia, al final nosotros tenemos una prescripción que va de acorde al impuesto sobre la renta. Y es a partir de que se presenta la declaración jurada de rentas. ¿Qué pasa? Que el informe de precios de transferencia se presenta posterior a esa declaración, 3 meses después, y el estudio probablemente aún después, porque es a solicitud de la Administración Tributaria con 45 días. Entonces, ¿qué pasa? La prescripción ya empezó a correr sin siquiera que la Administración tenga la información de su lado. Entonces, por eso también es un tema, eso ha sido un tema con el tema de la anulación del informe de precios de transferencia, porque no se puede solicitar la anulación posterior, porque al final la prescripción ya está corriendo, Claro. y aunque se presente posteriormente, ya el tiempo corrió, y entonces cuando la administración va a revisar o en función de qué va a hacer sus revisiones o auditoría. Entonces, en esa misma línea, sí sería conveniente que todo se presente en conjunto con el informe, considerando que ya el informe tal vez debería ser presentado con la declaración. Claro. O sea, pero el tema va a ser que entonces la información que esté en ese estudio no va a ser todavía auditada, que va a ser otro problema. Entonces, por eso tal vez no es que el estudio tenga que ser presentado con el informe, sino tal vez el informe con la declaración de rentas. Y esta última... Disculpen, ajá. voy a agregar un poquito ahí. Nosotros estamos manejando la solicitud o estamos manejando el estudio a solicitud también porque la cantidad de contribuyentes que presentan el informe es abismal. O sea, son muchísimos los contribuyentes que tienen la obligación de presentar el informe y bueno, cada día más presentan el informe de manera voluntaria. En cambio, si nosotros le pedimos estudio a todos esos contribuyentes que presentaron el informe, la verdad es que va a conllevar un gasto para el contribuyente extra y también para la autoridad tributaria en tema de capital humano porque hay que hacer una revisión exhaustiva. Claro. En lo que nosotros hacemos y el estudio se les solicita es en realidad a los contribuyentes que mediante la base de datos y lo del tema de análisis de riesgo, pues son los contribuyentes que seleccionamos de esta manera aleativa para solicitarles el estudio. Entonces, por eso también es parte de la práctica, si implementaríamos eso, cómo se va a realizar en la práctica. Porque es muy fácil decirlo, pero bueno, en la práctica sí conllevaría modificaciones también en la estructura del departamento para poder hacer la revisión de Así todos es. esos estudios y archivos maestros, porque de nada sirve que presente una documentación que va a quedar engavetada. Exacto. Eso no sirve de nada. La idea es revisar la documentación. Sí. Con esto Yo pues coincido. concluimos este panel agradeciendo pues la participación de estos distinguidos panelistas que nos han distinguido con sus conocimientos. Le damos un fuerte aplauso a estos distinguidos panelistas.